Cuando pienso en cómo empezó todo, no fue un gran momento como en las películas. Era pequeño, casi imperceptible. Una mirada prolongada que duró solo un segundo de más. Es curioso cómo esas pequeñas cosas tienen el poder de cambiar todo tu mundo. Para mí, todo comenzó en el campo de fútbol, rodeado por el sonido de los tacos golpeando el césped y el agudo silbido del entrenador Miller. El fútbol era mi vida, o al menos tenía que serlo. Mi papá se aseguró de eso. Había jugado profesionalmente durante años antes de retirarse, y básicamente estaba escrito en piedra que seguiría sus pasos. Está en tu sangre, decía siempre. Y durante mucho tiempo le creí. Tuve que hacerlo. Pero luego estaba Andy. No era como nadie más en el equipo. No encajaba en el molde. La mayoría de los muchachos eran ruidosos, engreídos, siempre tratando de demostrar quién podía hacer más banca o correr más rápido. Andy era diferente. Estaba callado. No exactamente tímido, sino reservado, concentrado. Y maldita sea, era bueno. Ridículamente bueno. En la primera práctica, se abrió paso entre la defensa como si nada, haciendo que muchachos del doble de su tamaño parecieran aficionados. Debería haberme impresionado. En cambio, estaba molesto. ¿Quién diablos se cree que es? Recuerdo haberle refunfuñado a Mark sobre los otros jugadores. Mark simplemente se rió y se encogió de hombros, pero no podía dejarlo pasar. Andy era nuevo. No se suponía que fuera tan bueno. Y odiaba la forma en que los ojos del entrenador Miller se iluminaban cuando lo veía jugar. La forma en que dijo, «Mira, Andy. Así es como se ejecuta». Lo odié hasta que dejé de hacerlo. Al principio fueron las pequeñas cosas. La forma en que Andy se quedaba hasta tarde después de la práctica, realizando ejercicios mucho después de que todos los demás se hubieran ido a casa. La forma en que no se quejaba cuando el entrenador lo montaba más duro que el resto de nosotros. La forma en que sonreía, suave, torcida, como si no supiera muy bien cómo ocupar espacio en una habitación llena de voces fuertes. Lo noté de una manera que nunca antes había notado nadie, y eso me asustó muchísimo. No ayudó que termináramos emparejados para casi todo. El entrenador nos reunió para los ejercicios. Dijo que haríamos un dúo asesino en ataque, defensa. Estoy bastante seguro de que puse los ojos en blanco en ese momento, pero por dentro, mi estómago se retorció. Estar tan cerca de Andy era inquietante. Sentía el calor de su cuerpo cuando estábamos hombro con hombro, la forma en que su aliento se agitaba contra mi cuello cuando se inclinaba para hablar de estrategia. Y Dios, su voz era baja, suave, de esas que permanecen contigo mucho después de que termina la conversación. No hablamos mucho fuera del campo. Al principio no era del tipo que se quedaba en los lugares habituales después de la práctica. McDonald's, la pizzería de la misma cuadra, donde los chicos decidían atiborrarse. Pero una noche lo encontré sentado solo en Starbucks, con su computadora portátil abierta y una taza de café medio vacía a su lado. Entré a buscar un frappuccino para mi hermana. Ella es adicta a esas cosas. Pero verlo allí me desconcertó. Andy, dije, tratando de sonar casual. Cuando me acerqué a su mesa, levantó la vista y entrecerró ligeramente los ojos por la sorpresa. ¿Alex? «Hey, ¿te escondes aquí?», bromeé, señalando el asiento vacío frente a él. Algo así. Él sonrió y ahí estaba otra vez. Esa maldita sonrisa que hizo que mi pecho se sintiera apretado. Necesitaba un descanso de la energía del equipo. Me reí y me hundí en el asiento antes de que pudiera pensar mejor en ello. Sí, pueden ser muchos. Terminamos hablando durante horas de todo y de nada. Fútbol, escuela, su música favorita. Le gustan las bandas independientes de las que nunca había oído hablar. Del mismo modo que odiaba los cafés con leche con especias de calabaza, pero le encantaba el olor a canela. Fue fácil estar allí con él. Más fácil de lo que esperaba. Y cuando me miró a través de sus pestañas, sus labios arqueándose en esa sonrisa torcida, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Algo que no quería nombrar esa noche. No podía dejar de pensar en él, en la forma en que sus ojos se arrugaban cuando reía, en la forma en que su voz bajaba cuando se ponía serio. Me dije a mí mismo que no era nada, solo un compañero de equipo,
un amigo. Pero en el fondo lo sabía mejor. Las cosas cambiaron después de eso. Lentamente, sutilmente, pero sin lugar a dudas. Empezamos a salir más, a tomar un café después de la práctica o a dar un paseo juntos cuando ambos necesitábamos llegar a algún lugar. Tenía un auto viejo y destartalado que hacía ruido cada vez que pasaba por un bache, pero no importaba. Era nuestra, una pequeña burbuja donde no teníamos que ser nadie más que nosotros mismos. Recuerdo una noche que me recogió después de un partido tardío. El equipo había salido a celebrar, pero yo había inventado alguna excusa acerca de la necesidad de llegar temprano a casa. La verdad era que solo quería estar con él. ¿Tienes hambre?, preguntó mientras me deslizaba en el asiento del pasajero. El olor familiar de su colonia me invadió. Muriendo de hambre, admití. Terminamos en un McDonald's, dividiendo un pedido grande de papas fritas y un par de Big Macs. Se burló de mí por comer demasiado rápido. Dijo que me iba a ahogar y puse los ojos en blanco, metiéndole una fritura en la boca solo para que se callara. Él se rió, y era el tipo de risa que te hacía sentir cálido por todas partes, como si el mundo fuera más brillante solo porque él estaba en él. Después, estacionamos junto al lago, el único sonido del suave zumbido de su auto mientras estábamos sentados en un cómodo silencio. No sé qué me impulsó a hacerlo. Tal vez fue la forma en que la luz de la luna se reflejaba en su rostro o la forma en que sus dedos tamborileaban contra el volante, nerviosos pero firmes. Pero extendí la mano y mi mano rozó la suya. Se quedó paralizado, con la respiración entrecortada, y por un segundo pensé que había cometido un error. Pero luego se volvió hacia mí, sus ojos buscaron los míos y el espacio entre nosotros se sintió más pequeño que nunca. «Alex», murmuró, su voz apenas era más que un susurro. «¿Qué estás haciendo?» «No lo sé», admití, mi corazón latía tan fuerte que pensé que podría romperme las costillas. «Yo solo. No puedo dejar de pensar en ti». Las palabras flotaron en el aire, pesadas y vulnerables. Casi esperaba que se riera, que me dijera que estaba loca, pero no lo hizo. En lugar de eso, me alcanzó, su mano se deslizó hacia arriba para cortar mi mejilla, y antes de que pudiera adivinarlo, sus labios estaban sobre los míos. Fue suave al principio, vacilante, como si me estuviera dando la oportunidad de alejarme, pero no quería hacerlo. Me incliné hacia él. Mis manos encontraron el camino hacia sus hombros, acercándolo. El beso se hizo más profundo, y todo lo demás, el coche, el lago, el mundo, se desvaneció hasta que solo quedó él. Ese beso lo cambió todo. No fue solo el acto en sí, sino lo que significaba. Durante meses, tal vez más, había estado fingiendo no sentir lo que sentía, enterrándolo bajo capas de excusas y dudas sobre mí mismo. Pero en ese momento, con los labios de Andy sobre los míos, todo se volvió innegable. Cuando finalmente nos separamos, su rostro estaba tan cerca del mío que podía sentir su aliento en mi piel. No dijo nada de inmediato, solo me miró fijamente con esos intensos ojos marrones, como si estuviera buscando algo. Asentí, aunque mi corazón todavía latía con fuerza en mi pecho. «Sí. ¿Eres?» Él sonrió, pequeño, casi tímido, y asintió en respuesta. «Sí». Durante un rato nos quedamos allí sentados. El silencio entre nosotros se llenó de 1000 palabras no dichas. No sabía qué decir, cómo procesar todo lo que acababa de pasar, pero Andy no parecía necesitar palabras. Simplemente tomó mi mano, sus dedos entrelazaron los míos, y el gesto se sintió tan simple, tan natural, que se me hizo un nudo en la garganta. No hablamos mucho en el camino de regreso. Me dejó afuera de mi casa y cuando salí del auto dudé. Mi mano se detuvo en la manija de la puerta. «¿Andy?», empecé, sin siquiera estar seguro de lo que quería decir. Pero él simplemente sonrió con esa sonrisa suave y torcida que me había estado destrozando desde el día en que nos conocimos. «Está bien, Alex. Lo resolveremos». Asentí, tragándome el nudo en la garganta y cerré la puerta. Mientras caminaba hacia mi casa, todavía podía sentir sus ojos sobre mí. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí más ligera, como si tal vez todo estuviera bien. Las cosas no volvieron a la normalidad después de esa noche. ¿Cómo podrían? Cada vez que veía a Andy en el campo, en Starbucks,
Incluso simplemente caminando por el campus, mi estómago se retorcía y mi pecho se contraía y tenía que luchar contra el impulso de agarrarlo, acercarlo y besarlo nuevamente. Pero tuvimos cuidado. Quizás demasiado cuidadoso. En el campo actuamos como si nada hubiera cambiado. Le ladré para que corriera más fuerte durante los ejercicios y él me empujó cuando me interpuse en su camino durante los juegos de práctica. Para todos los demás éramos solo dos compañeros de equipo, competitivos como siempre, pero bajo la superficie era diferente. Hubo momentos fugaces y robados, en los que nuestras miradas se encontraban y el peso de lo que no podíamos decir flotaba entre nosotros como un secreto demasiado pesado para cargarlo. La peor parte fue fingir ante el equipo. El fútbol lo era todo para la mayoría de esos muchachos y venía con una cierta imagen. Sea duro, sea ruidoso, sea heterosexual. Si alguien sospechara siquiera lo que estaba pasando entre Andy y yo, todo habría terminado. No solo para nosotros, sino para nuestras carreras. Esa presión comenzó a aumentar cada vez que uno de los muchachos hacía una broma en el vestuario, algo grosero u homofóbico. Sentí como si mi pecho fuera a hundirse. Andy lo manejó mejor que yo, riendo o ignorándolo por completo, pero podía verlo en sus ojos, la forma en que sus hombros se tensaron, la forma en que su mandíbula se apretó. Lo estaba devorando al igual que me estaba devorando a mí. Una noche, unas semanas después, estábamos sentados nuevamente en su auto, estacionado en el estacionamiento detrás del campo después de la práctica. Se había convertido en algo nuestro, nuestra pequeña burbuja alejada del resto del mundo. Tenía la calefacción a fuego lento y el leve olor a patatas fritas flotaba en el aire desde el recorrido por McDonald's que habíamos hecho antes. No puedo seguir haciendo esto, dije de repente. Mi voz rompió el silencio. Andy se volvió hacia mí con el ceño fruncido. ¿Qué quieres decir con esto?, dije, haciendo un gesto entre nosotros. Esconderse, fingir, actuar como si nada de esto fuera real. Estuvo en silencio durante mucho tiempo, con las manos agarrando el volante con tanta fuerza que los nudillos se pusieron blancos. Finalmente suspiró, dejando caer los hombros. ¿Qué estás diciendo, Alex? Eso deberíamos simplemente. ¿Qué? ¿Decírselo a todo el mundo? Dudé. El peso de sus palabras se posó sobre mí. No sé. Tal vez. Andy se rió, pero fue hueco, amargo. Sí, porque eso irá genial. Hola, chicos. ¿Adivina qué? Tu mariscal de campo estrella ha estado saliendo con el chico nuevo. Espero que esté bien. Su sarcasmo me dolió, pero no podía culparlo. Tenía razón. Salir del armario no era una opción. No aquí, no ahora. Pero la idea de perderlo, de dejar que el miedo a lo que la gente pudiera pensar se interpusiera entre nosotros, era insoportable. Yo solo. No quiero perderte, dije. Mi voz apenas era más que un susurro. No vas a perderme, dijo con firmeza, extendiendo su mano para cubrir la mía. Pero tenemos que ser inteligentes con esto, Alex. Tenemos que tener cuidado. Asentí, a pesar de que sentía como si me estuvieran apretando el pecho con un tornillo de banco. Bueno, tendremos cuidado. Pero tener cuidado no fue fácil. Parecía que cada toque, cada mirada, cada momento robado podía ser el que nos delatara. Y no era solo el equipo del que teníamos que preocuparnos. Mi papá siempre estaba mirando, siempre empujando, siempre recordándome que el fútbol no era solo un juego. Era mi futuro. Si se enteraba de Andy y de mí, no quería ni pensar en lo que haría. Todo llegó a un punto crítico un viernes por la noche. Acabábamos de ganar un partido importante y el equipo estaba celebrando en una fiesta en casa de Mark. La casa estaba abarrotada y el aire estaba cargado del olor a cerveza, sudor y colonia barata. Andy y yo nos quedamos en lados opuestos de la habitación, fingiendo no notarnos, pero podía sentir su presencia, como un imán, atrayéndome. Acababa de tomar una cerveza cuando escuché la voz de Mark desde el otro lado de la habitación. Hola, Alex. Tu chico Andy ha estado guardando secretos. Se me cayó el estómago. Me volví para ver a Mark de pie con un grupo de chicos, Andy atrapado entre ellos, con expresión tensa. ¿De qué estás hablando?, pregunté, mi voz más aguda de lo que pretendía.
Mark sonrió y levantó el teléfono de Andy. Encontré esta pequeña joya en su Instagram. Parece que alguien ha estado coqueteando con cierto mariscal de campo. Giró la pantalla hacia mí y mi corazón se hundió. Era una foto nuestra tomada hace semanas en Starbucks. No estábamos haciendo nada incriminatorio, simplemente nos sentábamos juntos, riendo, pero la forma en que nos mirábamos era suficiente. Demasiado. La habitación quedó en silencio, todos los ojos puestos en nosotros. La mandíbula de Andy estaba apretada y los puños apretados a los costados. Pude ver el pánico en sus ojos, la forma en que se preparaba para las consecuencias. «Devuélvemelo, Mark», dije en voz baja y peligrosa. Mark levantó una ceja, claramente disfrutando del espectáculo. «¿Qué te pasa, Alex? ¿Tienes algo que ocultar?» «No lo pensé, no lo planeé. Me acabo de mudar». Antes de darme cuenta, estaba frente a Andy, mi mano apretando la suya, mi voz firme y firme. «Sí», dije, mirando a Mark directamente a los ojos. «Sí». Y ya terminé de esconderme. La habitación quedó en completo silencio, el tipo de silencio que se siente ruidoso. Todas las risas, la música, la charla de los borrachos. Fue como si alguien hubiera puesto en pausa la fiesta. Sentí una opresión en el pecho, pero mantuve mi mano sobre la de Andy, manteniéndola firme incluso cuando sentí sus dedos temblar ligeramente en los míos. La sonrisa de Mark vaciló y su confusión se convirtió en algo más oscuro. «Espera, ¿hablas en serio?» «Sí», dije, esta vez más fuerte, obligando a mi voz a permanecer firme. «Lo digo en serio. Andy y yo. Estamos juntos». Una oleada de murmullos recorrió la multitud, susurros y miradas se intercambiaron como la pólvora. La mano de Andy apretó la mía y pude sentirlo conteniendo la respiración, esperando la reacción que seguiría. Mark se rió, un sonido breve y amargo. «Guau. ¿Así que lo qué? ¿Eres gay ahora? El chico de oro. El mariscal de campo estrella. Y lo eres. Dígalo». Mi voz atravesó sus palabras, más aguda de lo que esperaba. «Adelante. Di lo que sea que te mueras por decir». Mark me miró, su confianza flaqueando. No dijo nada. Solo sacudió la cabeza y empujó el teléfono de Andy contra su pecho antes de alejarse. Lo vi desaparecer entre la multitud, la tensión en mis hombros se alivió ligeramente, pero el resto de la habitación seguía mirando. «¿Alex?» La voz de Andy era suave, apenas audible, pero me volví hacia él inmediatamente. Tenía los ojos muy abiertos y su expresión era una mezcla de incredulidad y algo que no podía identificar. «No tenías que hacer eso». «Sí, lo hice», dije con voz firme pero suave. «No voy a dejar que nadie te trate así. No, Marcos. Nadie». Sus labios se abrieron como si estuviera a punto de decir algo más, pero no lo hizo. En cambio, simplemente me acercó más, su frente descansando contra la mía. En ese momento, no me importaba quién estuviera mirando. «Déjalos mirar. Déjalos hablar». Andy era lo único que importaba. Las consecuencias llegaron rápidamente. A la mañana siguiente, parecía que todos en el campus sabían de nuestra existencia. Los susurros me siguieron por los pasillos, en los vestuarios, incluso en Starbucks. Cuando intenté tomar mi café habitual, algunos de los chicos del equipo me evitaron por completo, su silencio más fuerte que las palabras. Otros no fueron tan sutiles. «Hola, Alex». Uno de ellos se burló mientras entré al vestuario. «¿Cómo está tu novio?» Lo ignoré, manteniendo la cabeza en alto, pero fue más difícil ignorar la forma en que Andy se tensaba a mi lado. No dijo nada, simplemente agarró su equipo y se dirigió al campo con la mandíbula apretada. La práctica de ese día fue brutal. El entrenador Miller no dijo nada sobre los rumores. Era demasiado profesional para eso, pero me presionó más fuerte de lo habitual, gritándome que me concentrara cada vez que fallaba un pase o fallaba un paso. Sabía lo que estaba haciendo. Me estaba poniendo a prueba, viendo si podía soportar la presión. Quería gritarle, decirle que yo no era el problema, pero me mordí la lengua y seguí adelante. Después, Andy y yo caminamos hasta el estacionamiento en silencio. Su coche estaba aparcado en su lugar habitual,
El asiento trasero todavía estaba lleno de tazas de café vacías y envoltorios perdidos. Se apoyó contra la puerta del lado del conductor, con los brazos cruzados sobre el pecho mientras me miraba. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó finalmente, su voz tranquila pero firme. Fruncí el ceño. ¿Hacerlo? Sal delante de todos. No era necesario. Suspiré, pasando una mano por mi cabello. Sí, lo hice. Estaba cansada de esconder a Andy, cansada de fingir que lo que tenemos no es real. Sus ojos se suavizaron y su postura se relajó ligeramente. Pero ahora todo es diferente. Sí, dije, acercándome a él. Pero eso no significa que sea malo. Él sonrió levemente y extendió su mano para rozar la mía. Eres más valiente que yo. Sacudí la cabeza y tomé su mano entre la mía. No, no lo soy. Ya terminé de fingir. Las semanas que siguieron fueron confusas. Algunos días fueron buenos. Mejor que bien. Andy y yo nos escabullíamos entre clases, tomábamos un café en Starbucks o nos sentábamos junto al lago a hablar de todo y de nada. Esos momentos se sentían como nuestros, no tocados por el mundo exterior. Pero otros días fueron más difíciles. El silencio del equipo fue lo peor. Mark me evitó por completo y, aunque los demás no dijeron nada directamente, pude sentir la tensión en el vestuario, el juicio tácito flotando en el aire. Intenté que eso no me molestara, pero era difícil no hacerlo. Mi papá no hizo las cosas más fáciles. Había oído los rumores. Por supuesto que sí. Era imposible no hacerlo. Pero no dijo nada al respecto, no directamente. En cambio, hacía comentarios durante la cena, pequeñas insinuaciones disfrazadas de bromas. Los hombres de verdad no dejan que las distracciones se interpongan en el juego, dijo una noche, mientras me miraba por encima del borde de su vaso. No respondí, mi agarre en mi tenedor se hizo más fuerte. Pero Andy se dio cuenta. Él siempre lo notó. No tienes que hacer esto sola, me dijo más tarde esa noche, con voz suave pero firme. Estoy aquí pase lo que pase. Y lo era. A través de cada insulto susurrado, cada mirada directa, cada conversación incómoda con mi padre, Andy estaba ahí. Él era mi ancla, mi constante, y no sabía cómo había superado todo esto sin él. El punto de inflexión llegó durante el último partido de la temporada. Nos enfrentábamos a nuestros mayores rivales, una multitud repleta de estudiantes, exalumnos y más periodistas de los que jamás había visto. La presión era inmensa, pero estaba preparado. Estábamos listos. Andy y yo habíamos pasado semanas perfeccionando nuestras obras, trabajando juntos de una manera que parecía casi sin esfuerzo. Y lo demostró. Al medio tiempo íbamos ganando por 2 touchdowns. La energía en el estadio era eléctrica. Pero a medida que avanzaba el partido, la tensión en el campo crecía. El otro equipo no estaba contento con la derrota y se notaba en su agresividad. Al final del último cuarto, Andy recibió un duro golpe. Lo vi caer por el rabillo del ojo, su cuerpo desplomándose sobre el césped. Mi corazón se detuvo, el rugido de la multitud se desvaneció hasta convertirse en un zumbido sordo mientras corría hacia él. Andy. Me arrodillé a su lado y me temblaron las manos mientras alcanzaba su hombro. ¿Estás bien? Hizo una mueca, pero cuando me miró, sonrió levemente. Estoy bien. Me acaban de dejar sin aliento. El alivio me inundó, pero duró poco. Uno de los jugadores contrarios murmuró algo en voz baja mientras pasaba, algo cruel y mordiente, y vi rojo. Di eso de nuevo, gruñí, poniéndome de pie y cuadrando mis hombros. El chico simplemente sonrió, sus palabras llenas de malicia. ¿Qué pasa? ¿Tienes que proteger a tu novio? No lo pensé, no lo dudé. Lo empujé con fuerza, la fuerza del mismo lo hizo tropezar hacia atrás. Sonó el silbato del árbitro y la multitud estalló en el caos, pero no me importó. La mano de Andy en mi brazo fue lo único que me impidió hacer más. Alex, detente, dijo con voz tranquila pero firme. Él no lo vale. Me volví hacia él, con el pecho agitado, y la mirada en sus ojos firme, segura y llena de fuerza silenciosa me devolvió a mí mismo después del partido. Mientras la multitud disminuía y el campo se vaciaba, Andy y yo estábamos juntos bajo las luces del estadio.
El aire era fresco y el sonido distante de los vítores todavía resonaba débilmente. Alcancé su mano, sin importarme quién pudiera verme. No me importa lo que piensen los demás, dije con voz firme. Tú lo vales. Cada riesgo, cada desafío, lo vales. Andy sonrió y sus dedos apretaron los míos. Tú también. Y en ese momento, con el mundo desapareciendo a nuestro alrededor, supe que estaríamos bien. Juntos. Podríamos afrontar cualquier cosa. Después de esa noche, algo cambió. No fue solo entre Andy y yo, aunque eso también era cierto. Estaba en todas partes. El equipo, la escuela, incluso la forma en que me miraba en el espejo. Los susurros no cesaron. Por supuesto. Todavía podía sentir el peso de las miradas de la gente sobre mí cuando entraba al vestuario o pasaba por el campus. Pero ya no era tan afilado, como si la hoja de su juicio se hubiera embotado. El partido había sido un punto de inflexión, no solo porque ganamos, sino por lo que significó. Había defendido a Andy, a nosotros, y no iba a disculparme por ello. Si a la gente no le gustaba, ese era su problema. Aún así, sabía que las cosas no cambiarían de la noche a la mañana. No fui ingenuo. La aceptación no llega tan fácilmente. Pero empezó poco a poco. Un gesto de cabeza de uno de los muchachos del equipo cuando entré a la práctica. Un juego rápido y agradable de alguien que no me había hablado en semanas. Incluso Mark, que había sido el primero en descubrirnos, empezó a actuar civilizadamente. No fue perfecto, pero fue algo que Andy también notó. Parece que están mejorando, dijo una tarde mientras estábamos sentados afuera de Starbucks compartiendo un muffin y un par de cafés con leche. Me encogí de hombros y tomé un sorbo de mi bebida. Tal vez. O tal vez simplemente están tratando de actuar como si no fueran unos completos idiotas. Él se rió, el sonido fue cálido y ligero, y no pude evitar sonreír. ¿Importa? Ya no nos molestan. Es cierto, admití, extendiendo la mano para quitarle una migaja de la comisura de la boca. El gesto fue pequeño, pero lo hizo sonrojar, y me encantó poder hacerle eso. La parte más difícil seguía siendo mi papá. No habló de ello directamente, nunca lo hizo, pero la tensión siempre estuvo ahí. Pude verlo en la forma en que evitó mirarme por mucho tiempo, en la forma en que apretaba la mandíbula cada vez que aparecía el nombre de Andy. Una noche, después de cenar, finalmente sacó el tema. Alex, dijo con voz áspera mientras se reclinaba en su silla. Necesitamos hablar. Dejé el tenedor y mi estómago se retorció. Bueno. Dudó y sus dedos tamborilearon contra el borde de la mesa. Esto con Andy. ¿Qué pasa con eso? Pregunté, mi tono más agudo de lo que pretendía. Él frunció el ceño y entrecerró los ojos. ¿Sabes qué pasa con eso? La gente está hablando. Va a afectar a tus futuros ojeadores de fútbol. Todo por lo que hemos trabajado. Todo por lo que hemos trabajado. Lo interrumpí y levanté la voz. Esto no se trata de nosotros. Papá. Esto es sobre mí. Mi vida. Tu vida, repitió con un tono cargado de incredulidad. ¿Crees que esto no me afecta? He pasado años construyendo tu carrera. Prepararte para el éxito significa construir la carrera que querías. Espeté, empujando mi silla hacia atrás y poniéndome de pie. Noticia de última hora. Papá. No todo se trata de ti. Él también se puso de pie, con el rostro enrojecido por la ira. No te alejes de mí. No me iré, dije, mi voz más firme ahora. Pero ya dejé de fingir ser alguien que no soy, solo para hacerte feliz. La habitación quedó en silencio, el peso de mis palabras se instaló entre nosotros como una nube de tormenta. Por un momento pensé que podría gritar, podría arrojar algo, podría repudiarme en el acto, pero en lugar de eso simplemente sacudió la cabeza y volvió a sentarse, con los hombros caídos. Estás cometiendo un error, dijo en voz baja. No, dije, con el pecho apretado pero la voz firme. Finalmente estoy haciendo algo bien. Me fui antes de que pudiera decir algo más. Mis manos temblaban mientras subía al auto de Andy. Él había estado esperando afuera, y cuando entré no dijo una palabra, simplemente se acercó y tomó mi mano. ¿Estás bien? Preguntó después de un momento, su pulgar rozando mis nudillos. Asentí,
tragándome el nudo en mi garganta. Sí, eso creo. Esa noche terminamos de regreso en el lago, el mismo lugar donde nos dimos nuestro primer beso. El aire era fresco, el agua reflejaba el suave resplandor de la luna y todo se sentía en calma como no lo había sentido en semanas. Andy se sentó a mi lado, con su hombro pegado al mío, y durante un rato ninguno de los dos habló. «¿Sabes?», dijo finalmente, en voz baja y pensativa, «creo que esto realmente podría funcionar». «¿Qué?», pregunté, volteándome para mirarlo. «Nosotros», dijo, y sus labios se curvaron en esa familiar sonrisa torcida. «Quiero decir, sí, han sido un par de semanas difíciles, pero todavía estamos aquí, todavía en pie». Sonreí, inclinándome hacia él. «Sí, lo somos». Nos quedamos allí durante horas, hablando de todo y de nada, mirando las estrellas y las suaves ondas del agua. No fue perfecto. Nunca nada lo es. Pero era nuestro y, por primera vez en mucho tiempo, sentí que por fin podía respirar. Con el tiempo, las cosas se volvieron más fáciles. Los susurros se calmaron, el equipo empezó a tratarnos como siempre, e incluso mi padre, bueno, no se convirtió exactamente en un modelo de apoyo. Pero dejó de hacer comentarios sarcásticos. Progreso, supongo. Andy y yo ya no nos escondimos. Tampoco lo alardeamos. No por miedo, sino porque no lo necesitábamos. Nuestra relación no era para nadie más, era nuestra. Y eso fue suficiente. Por supuesto, aún quedaban desafíos. Siempre lo habría. Pero cada vez que comencé a dudar, cada vez que sentí el peso del mundo presionándome, Andy estaba ahí. Su sonrisa, su risa, la forma en que me miraba como si fuera la única persona en el mundo. Fue suficiente para recordarme por qué valía la pena, porque él valía la pena. Y mientras me sentaba a su lado, con mi mano en la suya, el futuro ya no parecía tan aterrador. Por primera vez, parecía algo que podíamos afrontar juntos. Porque al final del día, de eso se trataba. Ni el fútbol, ni el equipo, ni las expectativas de todos los que nos rodean. Se trataba de amor. Amor real, honesto y desordenado. Y eso fue suficiente. Los días posteriores al partido se sintieron borrosos. El murmullo de los susurros, las miradas penetrantes, las conversaciones en voz baja que se detenían en el momento en que entré en una habitación. Fue asfixiante. Andy y yo intentamos aguantar, crear una apariencia de normalidad en un mundo que parecía decidido a recordarnos que no pertenecíamos. Pero lo normal era un recuerdo lejano. El equipo estaba dividido. Algunos de los chicos actuaron como si nada hubiera cambiado, mientras que otros ni siquiera me miraban. Mark mantuvo la distancia y su silencio fue más cortante que cualquier palabra que pudiera haber dicho. El entrenador no lo reconoció en absoluto, centrándose estrictamente en el campo. Pero podía sentir su desaprobación en cada palabra concisa, en cada omisión deliberada de elogio. Andy llevó la peor parte. No dijo mucho, pero pude ver el peso en la forma en que sus hombros se hundieron cuando pensó que nadie estaba mirando, en la forma en que sus sonrisas ya no llegaban a sus ojos. Siempre había sido fuerte y resistente de una manera que yo admiraba, pero esto era diferente. Esto lo estaba destrozando. Intenté estar ahí para él, recordarle que no estaba solo, pero la verdad era que apenas podía contenerme. El silencio de mi padre en casa se había convertido en comentarios fríos y cortantes, su decepción irradiaba en cada interacción. El hombre que una vez había sido mi mayor apoyo ahora me miraba como si fuera un extraño. Y tal vez lo era. Una noche, después de la práctica, Andy y yo estábamos sentados en su auto en el estacionamiento, con el motor apagado y el aire entre nosotros pesado. No había dicho mucho en toda la noche. Sus habituales bromas alegres fueron reemplazadas por asentimientos silenciosos y respuestas de una sola palabra. Sabía que algo andaba mal, pero no sabía cómo solucionarlo. «Andy», dije suavemente, mi mano alcanzando la suya. «Háblame». Miró al frente y apretó los dedos sobre el volante. «No sé si puedo seguir haciendo esto, Alex». Las palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago, quitándome el aire de los pulmones. «¿Qué quieres decir?». Finalmente se volvió hacia mí,
con los ojos llenos de una mezcla de tristeza y cansancio. A nosotros. Todo ello. Es demasiado. No, dije rápidamente, con la voz entrecortada. No digas eso. Podemos superar esto juntos. Sacudió la cabeza y sus labios formaron una fina línea. No lo entiendes. Donde quiera que voy, siento que me observan y juzgan. En el campo, en clase, en Starbucks. Ni siquiera puedo tomar un maldito café sin sentirme bajo un microscopio. Andy, por favor. Mi voz se quebró. Mi pecho se apretó mientras las lágrimas picaban en las comisuras de mis ojos. Te amo. ¿No es eso suficiente? Su expresión se suavizó y su mano finalmente se estiró para acariciar mi mejilla. Yo también te amo, Alex. Pero a veces el amor no es suficiente. Agarré su mano y la sostuve con fuerza contra mi cara mientras las lágrimas corrían por mis mejillas. No hagas esto. No te alejes de mí. No me iré, susurró, su propia voz llena de emoción. Estoy tratando de salvarme antes de que no quede nada de mí. Quería discutir, rogarle que se quedara, pero en el fondo sabía que no estaba equivocado. La presión, el juicio, el peso constante de existir en un mundo que no nos quería. Fue aplastante, y por mucho que quisiera luchar por él, por nosotros, no podía negar que merecía respirar. Los días posteriores fueron algunos de los más difíciles de mi vida. Andy se distanció, sin aislarme por completo, pero creando suficiente espacio para dejar claro que las cosas habían cambiado. Todavía nos veíamos en el campo, aún intercambiábamos corteses gestos de cabeza al pasar. Pero la intimidad, la cercanía, el amor, ya no estaba. Intenté seguir adelante, superar el dolor, pero persistía como una sombra siguiéndome a todas partes. El vestuario se sentía más frío y el campo menos acogedor. Incluso mi casa se sentía como una prisión. El silencio de mi padre era un recordatorio constante de todo lo que había perdido. Las semanas se convirtieron en meses y la brecha entre Andy y yo se hizo más amplia. Escuché rumores de que estaba pensando en cambiarse de escuela, que quería empezar de nuevo, en algún lugar lejos del peso de todo lo sucedido. No le pregunté si era verdad. No estaba seguro de poder soportar la respuesta. Una tarde me encontré sentado junto al lago, el mismo lugar donde habíamos compartido tantos momentos juntos. El agua estaba en calma, el aire en calma, pero por dentro sentí que me estaba desmoronando. Saqué mi teléfono y revisé fotos antiguas de nosotros, cada una de las cuales era un doloroso recordatorio de lo que habíamos tenido y lo que habíamos perdido. Mi dedo se cernió sobre su nombre en mis contactos, mi pecho se apretó mientras me debatía si llamarlo. Pero no lo hice. No pude. ¿Qué diría siquiera? ¿Que lo extrañé? ¿Que todavía lo amaba? Él ya lo sabía. La última vez que vi a Andy fue en el banquete de fin de temporada. Tenía buen aspecto. Demasiado bien, como si finalmente hubiera encontrado algo de la paz que había estado buscando. Quería odiarlo por eso, por seguir adelante mientras yo todavía estaba estancada, pero no podía. Él merecía ser feliz, aunque no fuera conmigo. A medida que iba cayendo la noche, lo encontré solo junto a la puerta, con las manos metidas en los bolsillos mientras contemplaba la noche. Dudé, mi corazón latía con fuerza en mi pecho, antes de finalmente caminar hacia él. Andy, dije en voz baja, con la voz temblorosa. Se giró, sus ojos se encontraron con los míos y por un momento sentí como si no hubiera pasado el tiempo. Hola, Alex. Nos quedamos allí en silencio, el peso de todo lo no dicho colgando entre nosotros. Finalmente respiré profundamente, mi voz apenas era más que un susurro. Yo solo. Quiero que sepas que no me arrepiento. Cualquiera de eso. Amándote. Sus ojos se suavizaron y extendió la mano, rozando la mía. Yo tampoco me arrepiento. Eso fue todo. Sin promesas, sin declaraciones, sin grandes gestos. Solo dos personas de pie tras lo que alguna vez fue hermoso, tratando de encontrar el camino a seguir. Andy se fue una semana después. No le pregunté a dónde fue y él no me lo dijo. La vida seguía como siempre, pero se sentía más vacía sin él. Me lancé al fútbol, a la escuela, a cualquier cosa que pudiera distraerme del dolor en el pecho. Pero por muy ocupada que me mantuviera,
No podía olvidarlo. A veces todavía pienso en él, cuando paso por Starbucks o cuando veo a una pareja cogida de la mano en el campus. Me pregunto si es feliz, si habrá encontrado a alguien que le haga sonreír como yo solía hacerlo. Y me pregunto si alguna vez piensa en mí. Quizás el amor no fue suficiente para salvarnos, pero sí fue suficiente para cambiarme, para hacerme ver el mundo de otra manera, para hacerme verme a mí mismo de otra manera. Y por eso siempre estaré agradecido.